llegado el momento de Ser y Salud. Hoy estaremos hablando de las afecciones más comunes en la adolescencia. Es por eso que cuento con la compañía de Yudeisy Olivera el día de hoy para hablar del tema. Bienvenida, Yudeisy. Muy buenos días. Muy buenos días. estar acá con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Nosotros pues súper contentos de que estés aquí con nosotros para Muchas que hablemos gracias. de este tema. Así es, un tema bien interesante. Claro que sí, sobre todo porque muchas personas creen que en la adolescencia pues no es necesario o mientras no se tengan relaciones sexuales activas no es necesario visitar al ginecólogo o a la ginecóloga y eso puede acarrear problemas más serios en el futuro. Entonces es bueno hablar de las afecciones más comunes y que son motivo de consulta por adolescentes al ginecólogo. Así mismo es. Primeramente decir que la adolescencia es la etapa en la que ocurre el crecimiento y desarrollo, ¿ok?, del ser humano. Que esta etapa transcurre desde los 12 años hasta los 19 años de edad. Ok, entonces estamos hablando de que consulta adolescente sería desde los 12 hasta los 19 años. A veces se extiende hasta los 21, okay, pero por concepto hasta los 19 años de edad. Entonces, ¿cuáles son los motivos fundamentales ginecológicos de consulta de la adolescencia? Primeramente tenemos los trastornos menstruales, que es una de las afecciones más frecuentes, que generalmente transcurre por menstruaciones muy abundantes, es decir, una metrorragia, en la cual muchas veces hay anemia, es decir, compromete la salud de la paciente, que generalmente esto ocurre por trastornos, es decir, anovulación, es decir, ciclos menstruales sin ovulación o anovulación. Okay. Otro de las afecciones más frecuentes es la menorrea, que es la ausencia de la menstruación, que cuando acuden por esta causa, primeramente hay que descartar embarazo. Claro. Aunque el adolescente te diga que no ha tenido relaciones sexuales, siempre hay que pensar en el embarazo y hay que descartarlo. Esa es la primera causa que uno debe pensar siempre. Otro por trastornos hormonales o también... Perdóname que te interrumpa, pero quiero hacer un pequeño paréntesis porque hay muchas mamás que han tenido este tipo de problemática con sus hijas con respecto a los trastornos menstruales y estoy hablando puntualmente de la ausencia de menstruación, incluso con chicas de 17 años que nunca han menstruado, obviamente por primera vez, o sea, nunca les ha sucedido, y ¿qué tan normal o no puede llegar a ser este problema? Claro que no es normal, porque está la pubertad tardía también. Está la menorrea, que es la ausencia de la menstruación, que esta puede ser primaria o secundaria. Primaria es cuando nunca ha menstruado. Oh. Y secundaria es cuando ya menstruó, pero deja de menstruar. Okay. Ya después en otro ciclo sucesivo. Que en este caso, cuando nunca ha menstruado, es la pubertad tardía, que en esta pubertad tardía que ocurre después, es decir, para hacer el diagnóstico después de los 16 años, es cuando no hay menstruación y también no hay desarrollo del vello axilar, del vello genital y como tal de los genitales. Ahora, si esto no ha sucedido, no ha menstruado, es una pubertad ya tardía, pero tiene que ir al consulta con el ginecólogo para ver qué tanto está afectando otros sistemas, me imagino que dentro del cuerpo. Así es. También está la dismenorrea, que la dismenorrea es otra de las afecciones muy frecuentes, tan frecuente que de 3 de cada 4 adolescentes presentan dismenorrea, que es el dolor con la menstruación. Sí. Es otra de las afecciones. Y que se cree que es tan común y tan normal, que es natural, que así debe pasar debido precisamente a la desinformación, pero no, estamos aclarando aquí que no. Es una afección y por supuesto el adolescente o la mamá debe llevar a la adolescente, a la chica, al ginecólogo, porque hay que ver por qué, es decir, por qué está pasando esto. Okay. Entonces, otra de las patologías frecuentes es las patologías mamarias. Que dentro de las patologías mamarias muchas veces van por la asimetría de las mamas. Okay. Es decir, una mama más grande, otra más pequeña, o por otras alteraciones como aumento en el número de mama o en el número de pezón y los tumores, que generalmente a esta edad son tumores benignos. Okay. Aquí tenemos los quistes y los fibroadenomas, pero que también debe acudir, por supuesto, a la consulta porque no es normal. Okay. También muchas veces van por asesoría anticonceptiva y por educación sexual. Que en este caso, aquí en la consulta debemos aprovechar y
fomentar la educación sexual, es decir, decirle al adolescente que debe empezar sus relaciones sexuales lo más tardío posible y una vez que comience las relaciones sexuales que debe tener un solo compañero sexual, que no debe tener múltiples compañeros sexuales y hablarle de los métodos anticonceptivos, que es importante el uso del preservativo o el condón, que es el único que la va a proteger de todas las enfermedades de transmisión sexual. Y ya, para prevenir el embarazo se puede usar doble anticonceptivo, siempre usando el preservativo del condón, que se lo aclaramos, pero también podemos usar otro método anticonceptivo para ya como tal prevenir el embarazo. Pero el condón o el preservativo es importante porque es el único que previene las enfermedades de transmisión sexual. Otras veces acuden también por el abuso sexual. Bueno, quiero rápidamente hacer, antes de entrar a este tema que es bastante complejo también, me gustaría como hacer un pequeño paréntesis en este punto donde mencionabas que van por educación sexual, por ver, instruirse, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué método debe utilizar? Ahora, una chica adolescente de entre 12 y 16 o 15 años, por ejemplo, ¿puede ir sola a este tipo de consulta ginecológica o tiene que ir acompañado de un adulto? Generalmente cuando van a la consulta van acompañadas de la mamá, pero muchas veces ellas quieren entrar solas, es decir, que la consulta sea privada. Claro. Y entonces ahí es donde hablamos con los padres para, es decir, crear un buen rapport entre el médico y la paciente. Entonces la mamá se queda afuera y entonces, es decir, interrogamos a la paciente sola y ya después, cuando vayamos a hacer el examen físico, sí, dejamos que la mamá pase, pero ya el adolescente habló con nosotros, ya hay un rapport entre el adolescente y el médico y generalmente esto sucede así. Qué bueno saberlo porque realmente hay muchas chicas que suelen desconfiar de los papás. ¿Qué me va a decir mi mamá? ¿Me va a regañar si yo le digo a la doctora que ya tuve alguna relación? Por eso el interrogatorio, si el adolescente lo desea, debe ser privado entre el médico y la niña o la adolescente. ¿Y la información cómo se maneja? ¿Es de manera confidencial o si se le informa a los padres acerca de alguna que otra condición? Bueno, debe ser de manera confidencial, pero tratamos de que ya después haya buena comunicación entre el papá y la niña, o sea, que va más allá adolescente. De solo la consulta. Así mismo, es psicológico también. Me encanta. Y entonces, ya después si uno crea este rapport con la adolescente, ya ella se siente en confianza para hablar con los padres. Buenísimo, y de contarle todos sus problemas, pero también hay que respetar la decisión del adolescente. Ya una vez que esté en la consulta, es importante, bueno, como hablamos, de realizarle todo el interrogatorio, es decir, cuándo comenzó su menstruación, cómo son sus ciclos, si son irregulares o son de forma regular, si ha tenido relaciones sexuales, si es así, cuándo comenzó las relaciones sexuales, con qué frecuencia, con cuántos compañeros ha tenido o cuántos compañeros tienen en la actualidad, la anticoncepción, es decir, si usan algún método anticonceptivo, si padecen de alguna enfermedad, si en la familia hay alguna enfermedad importante que se debe mencionar. Claro. Y ya después se realiza el examen físico, que debe ser primero general, se debe examinar completamente y ya después pasa al examen ginecológico, donde si todavía es virgen, se debe primero examinar los genitales externos nada más. Claro. Ya si ha tenido relaciones sexuales, si se coloca su espéculo, se hace el Papá Nicolau o la citología una vez que comienzan las relaciones sexuales, que ahí le explicamos la importancia de realizarse la citología o el Papá Nicolau, y realizamos un tacto vaginal. Perfecto. Pues muy buena información, creo que todavía nos quedamos pendientes con el tema de cuando las adolescentes van por una situación de abuso, sin embargo me gustaría que lo platicáramos, tuviéramos como una segunda parte de este tema. Será. Entonces la próxima vez que nos veamos vamos a seguir platicando de este tema porque creo que es muy importante para que todas las mamás y chicas también que nos están viendo sepan. Así mismo es. Muchísimas gracias, Yudeisi, un placer por haber estado aquí con nosotros. ¿Me acompañas un pequeño corte? Así es. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Supermanzana 21.